Buenas tardes, noches, mañanas a todos. Bienvenidos a la Creepy House. Esta vez les voy a narrar la historia verdadera de Robert, el muñeco diabólico. Sí, existe. Para la próxima vez voy a narrar también a Annabelle, la muñeca poseída. Robert es un muñeco del tamaño de un niño y a lo mucho dicen que tiene pelo humano, viste, con un marañito y tiene un león de peluche, me parece es. Sí, pero bueno, también esta historia fue la que inspiró al pequeño sujeto que nos asustó a todos alguna vez en nuestra vida. Sí, estoy hablando de Chucky, el muñeco diabólico, el que siempre nos daba miedo con sus asesinatos y películas. Pero bueno, sin más preámbulos, comencemos con esto. Conozco a muchos amigos y amigas que ya adultos aún tienen ciertos malos recuerdos o temores con respecto a los muñecos y muñecas, miedos que se originan de muchas maneras en la más tierna infancia, por lo que, para compartir con ustedes esta leyenda, espero no hacer resurgir viejos temores infantiles a causa de una película que muchos vimos. Pues como todos sabemos bien, no hay nada más aterrador para el ser humano que ver surgir el pavor y el miedo en algo muy cercano y antes amistoso, pero puede volverse un ser espantoso. Esta es la historia de Robert. La historia comienza en el hogar del señor y la señora Thomas Soto, en el año 1896, donde era muy conocido el hecho de que los Sotos abusaban de sus sirvientes y no eran muy amables con la gente. Se dice que la señora Otto despidió 4 de sus empleados cuando no los vio en el jardín en una ceremonia que ella creyó que era brujería, por lo que inmediatamente los echó. Había uno de los sirvientes que ayudaba en el cuidado del hijo de los Otto, Robert Eugene, del cual se decía que estaba iniciando en el arte vudú, que de acuerdo a la historia, esta joven sirvienta le obsequió a Eugene el muñeco. Medía 3 pies de altura. Estaba relleno con paja. La sirvienta dio al muñeco muchos rasgos físicos que recordaban a los del joven Eugene. Incluso dice que Robert tiene cabello de Eugene, y aunque parezca, el cabello que ahora tiene Robert cambió de color, cosa que es totalmente rara. Eugene decidió nombrar al muñeco como Robert. A partir de ahí, se convirtió en el compañero del niño. Pronto se convirtió en costumbre para los Soto el escuchar a su pequeño amigo hablando con su juguete todo el tiempo. Pero lo extraño era que los Soto escuchaban a su hijo respondiendo a sus preguntas con una voz muy diferente y extraña. A partir de entonces, cosas extrañas comenzaron a ocurrir en la casa. Los vecinos reportaban con frecuencia ver al muñeco moverse frente a las ventanas de la casa, cuando los otros no estaban en casa. Por otro lado, Eugene Robert comenzó a culpar al muñeco de pequeñas travesuras y sucesos en la casa. Incluso los padres escucharon al muñeco reír y moverse por la casa. Eugene comenzó a tener pesadillas y despertaba gritando por la noche. Cuando sus padres respondían a los gritos de su hijo, a menudo encontraban los muebles volcados y fuera de lugar, y a su hijo muerto del miedo. Por regla general, solían encontrar a Robert a los pies de la cama de su hijo y con una mirada extraña en los ojos mientras que Eugene gritaba: Robert lo hizo, Robert lo hizo. Hartos sus padres y para poner fin a la situación decidieron que Robert acabara arrumbado en el ático cubriéndose de polvo. Al morir su padre, Eugene recibió como herencia la casa donde vivió en su infancia, así que decidió mudarse a su nuevo hogar en compañía de su esposa. Además de aprovechar el espacio de su antigua casa para poder trabajar sin problemas, ahora que era un artista, y sobre todo, darle uso al animador.
que se encontraba en el techo de la casa desde el cual podría inspirarse para obtener material para sus sombras. No pasó mucho tiempo después de haberse mudado cuando el ático descubrió a su olvidado compañero de juegos y lo sacó de ahí para colocarlo en el mirador del techo. A partir de este momento, el vínculo que hubo en la niñez entre ellos dos volvió a hacerse presente, lo que provocó una atmósfera rara y desagradable en la casa, la cual la esposa de Eugene resintió mucho. Así que aprovechando una ausencia de su esposo, ella decidió que había tenido suficiente y lo regresó al ático. Cuando Eugene regresó y se enteró de lo que había hecho su esposa, se disgustó mucho y rápidamente corrió a rescatar a su amigo del ático, diciéndole a su mujer que Robert necesitaba una habitación para él mismo mientras lo colocaba de nuevo en el mirador. Y en ese momento, la esposa de Eugene comenzó a dudar de la cordura de su esposo. Entonces, en Key West comenzaron a correr rumores sobre Robert y sus maldades. Mucha gente contaba historias en las que decían haber visto y escuchado a Robert hacer cosas desde el mirador, ya que era común verlo desplazarse por la casa. Decían que Robert les hacía muecas y se burlaba de ellos cuando pasaban cerca del lugar. A los niños de las escuelas cercanas evitaban de pasar cerca de la casa de los Otto, por temor de descubrir que Robert los estuviera espiando desde el mirador. Incluso los Otto dejaron de recibir visitas porque ya nadie quería visitarlos. Eugene incluso dejó de haber ido al mirador y encontrar a Robert meciéndose frente a la ventana, quejándose de su encierro. Cansado de Robert y sus travesuras, Eugene devolvió al ático. La gente que los visitaba reportaba al escuchar pasos en los cuartos del piso de arriba, incluso algunas risas que se escuchaban en ciertas partes de la casa, lo que de nuevo provocó que la gente se rehusara a atender las invitaciones de que los otros hacían. Eugene Otto murió en 1972 y su esposa vendió la casa rápidamente, dejando a Robert olvidado en el ático, y de nuevo las historias fueron olvidadas, hasta que una nueva familia llegó a la casa, y Robert fue descubierto por la hija de aquella familia. La pequeña en ese entonces tenía 10 años. Se emocionó mucho al descubrirlo. Inmediatamente lo bajó a su habitación, gran error, junto con sus demás muñecos. Pero al parecer, la niña no fue del agrado de Robert y comenzó a molestarla, al punto en que la niña gritaba de terror por las noches. Y cuando llegaban sus padres, la niña, muerta de miedo, señalaba al muñeco sobre su cama, alegando que trataba de matarla. Aunque después de 30 años, esta mujer sigue jurando que el muñeco se movía y trataba de matarla, porque el muñeco no la quería. Robert todavía viste con su traje blanco marinero, abrazando a su león de peluche. Si lo quieren conocer, pueden visitar el Museo Martello en Key West. Pero como última advertencia, les comento lo que dice la gente. Cuando se encuentren en dicho museo y quieran tomar una fotografía, primero hay que pedirle permiso para poder hacer esto. Si el muñeco inclina la cabeza hacia un lado, eso quiere decir que él está de acuerdo y no habrá ningún problema. Pero si él no hace nada y usted insiste en dicha acción o se ha burlado de él, lo más probable es que su cámara deje de funcionar, y según la historia popular de la maldición de Robert, caerá sobre usted, no solo afectándolo a ti, sino a sus seres queridos. Si no cree, solo es cuestión de darle un vistazo a las paredes de la sala, donde se pueden observar infinidad de fotografías y cartas en las que le solicitan a Robert que le levante la maldición que ha caído sobre ellos. Incluso el museo donde se encuentra hoy. Se dice que por la noche se pueden oír ruidos y ver sombras desde su exhibición. Es más,
Dice que al fotografiarlo o grabarlo, en ocasiones mueve su cabeza. Problemas con la cámara, como cuentan en el segundo video, que le movieron el sombrero para fotografiarlo, la cámara no funcionó. Al ponerle su sombrero en el lugar, la cámara volvió a funcionar normalmente. El muñeco parece una persona, pero esta idea puede ser cierta. ¿Saben por qué? Porque la historia es real y inspiró a Chucky, el muñeco diabólico.